días. Hay una pregunta que me gustaría que te hicieras antes de empezar este episodio. Si mañana desaparecieran todos los planes de mantenimiento preventivo de tu planta, ¿lo notarías realmente en la fiabilidad de la instalación? Piénsalo unos segundos, porque la respuesta es mucho más reveladora de lo que parece. Hoy vamos a hablar de un tema que genera cierta incomodidad en muchas organizaciones. No porque sea desconocido, todo lo contrario, porque es demasiado conocido. Vamos a hablar de esos planes preventivos que existen desde hace años, de esa gama de mantenimiento que se ejecutan religiosamente, de esos checklists que se rellenan mes tras mes, de esas órdenes de trabajo que se cierran puntualmente y de una realidad que pocas veces se cuestiona. Muchas de ellas no están previniendo absolutamente nada. Sé que suena duro, pero acompáñame unos minutos, porque probablemente has visto una escena más veces de las que imaginas. Una auditoría, una reunión de mantenimiento, una revisión de indicadores, todo parece perfecto. Las tareas están ejecutadas, las órdenes están cerradas, los porcentajes de cumplimiento son excelentes. Los cuadros de mandos aparecen llenos de indicadores verdes y sin embargo las averías siguen llegando. Las urgencias siguen apareciendo. La producción sigue llamando a mantenimiento. Los fines de semana siguen siendo impredecibles y los equipos críticos continúan generando problemas. Entonces surge una pregunta inevitable. Si estamos haciendo tanto mantenimiento preventivo, ¿por qué seguimos viviendo en modo reactivo? Hace tiempo, durante una visita a una fábrica, un responsable de mantenimiento me mostró orgulloso su sistema de gestión. Era impresionante. Todo documentado, todo organizado, todo controlado. O al menos eso parecía. Después comenzamos a recorrer la planta y en menos de una hora encontramos una colección bastante familiar. Purgadores que nadie revisaba desde hace tiempo, fugas visibles, válvulas de control trabajando fuera de rango, golpes de ariete que todo el mundo conocía, intercambiadores con rendimientos claramente deteriorados, consumos energéticos que habían aumentado progresivamente. Y entonces, a raíz de eso yo me pregunto, ¿cuáles de todas estas tareas preventivas están evitando realmente que estos problemas ocurran? Tras unos minutos de silencio, porque una cosa es ejecutar actividades y otra muy diferente es generar resultados. Y ahí es donde empieza el verdadero debate. Existe una enfermedad silenciosa dentro del mantenimiento moderno. La obsesión por la actividad. Nos encanta medir tareas, órdenes cerradas, porcentajes de cumplimiento, horas dedicadas, revisiones realizadas, pero rara vez medimos algo mucho más importante. ¿Cuántas averías hemos evitado? ¿Cuánto riesgo hemos reducido? ¿Cuánta disponibilidad hemos ganado? ¿Cuánta energía hemos dejado de desperdiciar? Porque al final del día el negocio no vive de tareas realizadas, vive de resultados obtenidos. Y esto nos lleva a una realidad. Hay tareas preventivas que se siguen realizando simplemente porque siempre se han realizado. Nadie recuerda quién las definió. Nadie recuerda cuál era el problema que intentaban resolver. Nadie sabe si siguen teniendo sentido, pero continúan ahí, mes tras mes, año tras año, con una tradición heredada. Y cuidado, no estoy diciendo que el mantenimiento preventivo no funcione, no, en absoluto. Todo lo contrario. Estoy diciendo que muchas veces se convierte en una rutina administrativa en lugar de una herramienta de mejora. Porque el objetivo nunca fue hacer tareas, el objetivo era evitar fallos. Y cuando olvidamos eso, empezamos a llenar agendas mientras seguimos acumulando problemas. Os lanzo la siguiente reflexión. Si mañana eliminarais el 30% de vuestras tareas preventivas, ¿aumentarían las averías? Y sorprendentemente, muchas veces la respuesta no es tan evidente. Porque existe una diferencia enorme entre tareas críticas y tareas históricas. Las críticas atacan el riesgo, las históricas atacan costumbres y no son lo mismo. Imagina dos escenarios. El primero, un técnico dedica 2 horas a completar una inspección rutinaria cuyo resultado siempre es el mismo. En el segundo, dedica esas 2 horas a analizar por qué un intercambiador ha perdido
un 10% de rendimiento durante el último año. ¿Cuál de las dos actividades genera más valor? Sin embargo, muchas organizaciones siguen premiando la primera porque es más fácil de medir. Y aquí aparece otro problema muy habitual: confundir cumplimiento con eficacia. Cumplir un plan no significa que el plan sea bueno. Cumplir una tarea no significa que aporte valor. Cerrar una orden no significa que el riesgo haya disminuido. Son conceptos completamente distintos. Y cuanto antes lo entendamos, mejores decisiones podremos tomar. Los sistemas de vapor son un ejemplo fantástico de esta situación. Pensamos en una batería de purgadores críticos dentro de un proceso. Pensemos en una batería de purgadores críticos dentro de un proceso productivo. Un fallo puede afectar a la producción, puede aumentar consumos, generar problemas de calidad, alterar el rendimiento térmico. Sin embargo, en muchas plantas reciben exactamente la misma atención que otros elementos mucho menos relevantes. ¿Por qué? Porque el plan lo dice, porque el software lo programó, porque así se diseñó hace 10 años. Pero la criticidad real del proceso no entiende de calendarios, entiende de impacto. Y el mantenimiento debería funcionar igual. Las mejores organizaciones que he conocido no diseñan sus planes alrededor de sus equipos, los diseñan alrededor del riesgo. Empiezan preguntándose qué puede afectar realmente al negocio, dónde perderían dinero, dónde perderían producción, dónde comprometerían la calidad, dónde existe mayor probabilidad de fallo. Y a partir de ahí construyen sus prioridades. Eso cambia por completo la conversación, porque dejas de preguntarte qué toca revisar y empiezas a preguntarte qué merece realmente tu atención. Hay otro error que aparece constantemente: pensar que una inspección térmica cuando se completa. En realidad debería empezar ahí, porque una inspección sin análisis es simplemente una fotografía, y las fotografías por sí solas no mejoran nada. Lo que mejora una instalación es interpretar lo que estamos viendo, detectar tendencias, comparar comportamientos, encontrar desviaciones, entender causas, aprender. Porque si una tarea termina en una casilla marcada como realizada, probablemente estamos desaprovechando gran parte de su valor. Y aquí es donde aparece uno de los riesgos más peligrosos de todos: la falsa sensación de control. Pensar que una instalación está protegida simplemente porque existe un procedimiento, o pensar que una avería no ocurrirá porque alguien cumplió una frecuencia, pensar que un equipo está bajo control porque aparece un software de mantenimiento. La realidad industrial no funciona así. La realidad premia la observación, premia el criterio, premia la capacidad de priorizar, premia la capacidad de aprender, no la capacidad de rellenar formularios. Por eso creo que el mantenimiento preventivo necesita evolucionar. Menos obsesión por las tareas, más obsesión por el riesgo. Menos foco en el cumplimiento, más foco en la fiabilidad. Porque una planta no gana dinero por tener órdenes cerradas. Gana dinero cuando sus equipos funcionan, cuando la producción sale adelante, cuando el proceso es estable, cuando el consumo energético está bajando, cuando el consumo energético está bajo control, cuando las averías no aparecen. Y esa es probablemente la reflexión más importante de este episodio. El mantenimiento preventivo no debería medirse por lo que hacemos, debería medirse por los problemas que conseguimos evitar. Porque una tarea realizada no garantiza nada. Una avería evitada sí. Y con esta idea llegamos al final. La próxima semana cerramos la serie hablando de mantenimiento predictivo. Pero no vamos a centrarnos en sensores, inteligencia artificial o dashboard espectaculares. Vamos a hablar de algo mucho más importante: cómo distinguir cuando los datos están ayudando a tomar mejores decisiones y cuando simplemente estamos rodeando el problema con pantallas. Porque en la industria, igual que en el mantenimiento, más información no siempre significa más control. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Vapor. Un saludo.